la 1:00 p.m. Entonces, para comenzar en este marco del primer encuentro de experiencias pedagógicas, quiero hacerle la bienvenida a Enric Sebastián Obrador, de Barcelona, España. Él es doctor por la Universidad Ramon Llull, en Barcelona, licenciado en Educación Física, autor de numerosas publicaciones. Enric, tienes un perfil bastante extenso, yo trato de recortarlo un poco, de pronto tú nos lo amplías también, porque pues en lo que tú has hecho es un poquito extenso. Entonces, importante también decirles a todos que el tema que Enric nos va a compartir hoy es gamificación en educación física, rol, magia y cambio del foco docente. Entonces, Enric, te doy la bienvenida. Comenzamos con los que están y te voy entonces también a dar la palabra y también te voy a ceder la administración del grupo. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces ya te puedo ceder. Listo. Ya quedaste como anfitrión. Bueno, muchas buenas tardes. Primero, buenas tardes. Para mí ahora son las 8 de la tarde, en una tarde lluviosa aquí en Barcelona. Hace unas semanas, bueno, unos meses ya, nunca había pensado, seguro que nadie habría pensado en qué circunstancias nos encontramos ahora. Parece que lo vamos normalizando, pero no es en absoluto normal. Entonces, bueno, agradecer mucho la invitación que me habéis hecho para compartir un rato con vosotros y poder hablar de un tema como este, de la gamificación en educación física. Y bueno, agradecer a todas las personas que os han mostrado interés y que estáis participando con vuestra asistencia. Cuando decía que tenía un currículum extenso es simplemente porque soy el mayor de todos los que deben haber aquí y por lo tanto con los años se va acumulando currículum, nada más. Yo sí es verdad que hace mucho tiempo ya, ahora mismo mi dedicación principal es la formación del profesorado en la universidad, en Barcelona, en España. Pero durante muchos años yo fui profesor de educación física en el terreno, en diferentes escuelas. Y el hecho de haber sido profesor de educación física, yo creo que es lo que me ha dado siempre la fuerza, el coraje, los conocimientos que después he podido ir afianzando con la lectura, con la investigación. Pero quiero dar mucha importancia a todas las personas. Seguro que los que me escucháis aquí todos sois personas que trabajáis con alumnos en la escuela, en diferentes etapas educativas. Y creo que ese es el valor que sobre todo yo hoy querré poner en alza. ¿De acuerdo? Bueno, seguramente si os fijáis en la diapositiva que yo he compartido, aquí empieza el tema, ¿no? Aquí empieza la gamificación y seguramente lo que busca una portada de estas características, además de ilustrar sobre qué es lo que os quiero hablar, lo que causa, seguro, es posible, es una cierta sorpresa. Es una cierta incertidumbre, sorpresa, curiosidad, qué es lo que tiene que ver esto con la educación física. ¿Vale? Pues un poquito, yo quiero sobre todo, si de mi charla se puede deducir o se os puede sugerir alguna idea que pueda ser interesante para vosotros, pues ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Por alguna razón, las animaciones que tenía en la presentación no me van a funcionar como quería. Os pido disculpas en este sentido. Pero aquí está casi todo lo que os quiero comentar, ¿vale? Lo primero es hablaros del foco. ¿Qué significa el foco? El foco significa, para mí, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer los maestros, profesores de educación física. Y no solo los de educación física, todas las personas que nos dedicamos a cualquier cosa
tendríamos que pensar en el foco, pero especialmente como la charla va dedicada a docentes y a docentes de educación física, la pregunta siempre sería: ¿qué es lo que yo creo que debe aportar la educación física a mis alumnos? Esta pregunta, a veces los sistemas políticos, curriculares, insisten en decir cuál es el papel, el rol de la educación física y escriben documentos sobre eso. A través de distintas investigaciones que yo mismo he podido llevar a cabo, una de las conclusiones a la que uno llega es que, aunque los documentos digan lo que digan, la manera de impartir la clase de educación física responde mucho a la manera de pensar del propio docente que imparte esa clase de educación física. ¿De acuerdo? Es decir, en un mismo país podemos estar regulados por el mismo sistema educativo, el mismo currículum, los mismos documentos curriculares, y cada uno interpreta esas indicaciones de una manera distinta y acaba impartiendo una educación física distinta a la de otra persona de la misma escuela o de la escuela de al lado. Esto no significa que lo hagamos mal. Eso significa que los currículums permiten esto y deberían permitir esto. Es decir, hay unas directrices básicas y a partir de esas directrices básicas se entiende que el docente tiene la capacidad y el conocimiento suficiente para entender qué es lo más apropiado para los alumnos de su escuela. ¿Por qué es así? Porque debe ser así. Es decir, aquello que es más importante para los niños de una escuela no tiene por qué ser lo más importante para los niños de otra escuela. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si compartimos esta primera idea, significa que cada uno tendrá que buscar cuál es el sentido o la esencia, porque quizás hay unos alumnos que tienen unas necesidades, otros alumnos tienen otras necesidades. Incluso sabéis que eso dentro de un mismo grupo clase ya nos sucede. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera mirada o la primera reflexión que os quiero hacer, que son 4, quería que aparecieran de una en una, pero me aparecen las 4, la centraría en el foco, ¿no? En cuál es el objetivo principal de nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que debe poder aportar la educación física a la educación de nuestros alumnos? Ahora acabo de hacer justo hace unos instantes otra conferencia para personas en Bolivia y ellos mismos me decían que quizás le daban demasiada importancia a una orientación deportiva y que la educación física debía contribuir al éxito deportivo. En cualquier caso, eso ya responde a una manera de entender cuál es el rol de la educación física. Yo todo esto lo pongo sobre la mesa, no porque yo quiera imponer unas ideas distintas, sino simplemente compartir cuál es mi reflexión después de los años, después de mis investigaciones, de mis lecturas, de mi manera de interpretar, que es o puede ser tan válida como la de cualquiera de vosotros. Entonces, para mí, el sentido de la educación física debe ir más dirigida a que los alumnos descubran múltiples posibilidades que les ofrece la actividad físico-motriz, y ahí me refiero no solo al deporte, sino a otras actividades o manifestaciones del movimiento, como puede ser el baile, la danza, las actividades en la naturaleza, el juego, etc. La educación física es una cosa, todos lo sabéis, porque todos os habéis formado, incluso algunos lo habéis sufrido. Es una asignatura que ha ido evolucionando. Yo no lo viví muy directamente, pero yo fui a ver clases de educación física de personas de mi familia donde hacían formaciones de gimnasia sueca. Yo eso no lo hice como alumno, pero sufrí o viví una formación, una educación física muy militarizada. Trepar una cuerda, saltar un plinton, bueno, un tipo de ejercicios que en aquel momento se entendía que podían tener sentido para aquel momento. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que la evolución sigue siendo necesaria y hemos ido incorporando otras prácticas a la educación física porque entendemos que ese es el rol o el foco al que hay que atender. Si existen, por ejemplo,
en mi universidad, para no poner otros ejemplos, se están impartiendo asignaturas. Las quiero mucho, las admiro mucho, las respeto mucho, espero que todo el mundo me entienda bien cuando me refiero a esto, pero como son el judo o como son el rugby, ¿de acuerdo? Que están muy bien, pero solo una muy pequeña parte de nuestra población practica el rugby o practica el judo. En cambio, nunca hemos incorporado en nuestros estudios actividades dirigidas, como podría ser una clase de aeróbic. En cambio, una grandísima parte de nuestra población realiza estas actividades físicas. ¿Qué sucede? Pues sucede que probablemente lo que estamos hablando a nuestros alumnos no es necesariamente lo que ellos se van a encontrar fuera. Por eso es necesario ir cambiando el foco y adecuarlo a las necesidades, a las oportunidades y a la vida real que nuestros alumnos o nuestra sociedad se va a encontrar. En cualquier caso, también pensar si estamos dedicando mucho tiempo a la enseñanza de determinados gestos técnicos, de determinadas habilidades motrices, si eso es lo más importante que podemos hacer. O incluso al fomento, y no solo al fomento, sino a la mejora o al intento de mejora de la condición física de nuestros alumnos. En ese sentido, yo sigo pensando que el foco no es mejorar la condición física de nuestros alumnos, sino enseñarles la importancia que tiene tener una buena condición física y enseñarles cómo poder hacerlo. Esto es más importante que mejorarles, porque mejorarles es someterles a un régimen de preparación física. En cambio, entender que el foco no solo está en eso, sino a que comprendan, integren dentro de su hábito y rutina la práctica de actividad física es otra cosa, ¿vale? Y por lo tanto hay que ofrecerles oportunidades y posibilidades para que descubran alternativas en este tipo de práctica. No a todos les va a gustar jugar a fútbol, no a todos les va a gustar jugar a básquet, no a todos les va a gustar, por lo tanto, la educación física puede ser un lugar donde los alumnos puedan descubrir distintas posibilidades. Probarse, sentirse, medirse y luego decidir si quieren continuar en su práctica en ese sentido en otro lugar que no es en la clase de educación física. Ahora estamos en tiempos, bueno, raros, muy extraños, confinados en casa, y vemos profesores, profesoras, no solo de educación física, que intentan proseguir con los aprendizajes que parece que corresponden. Y yo creo que en este momento, por ejemplo, el sentido de la educación debería ser distinto. La importancia ahora es entender qué es este tipo de epidemia, qué es lo que nos está pasando, cómo nos tendríamos que cuidar, cómo podríamos anticipar posibles ocasiones que esto pueda volver a suceder, cómo nos podemos ayudar entre nosotros para superar estas cosas, lo importante que es una llamada a los abuelos para preguntarles cómo están, la necesidad de cariño que todos tenemos. Es decir, ahora para mí surge otras necesidades educativas que incluso este tipo de condiciones nos tendrían que poder ayudar a reflexionar. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es muy importante reflexionar sobre cuál es el propósito principal de la educación física y que este propósito ha ido evolucionando y tenemos que ayudar a que siga evolucionando. Y para que funcione, probablemente tenemos que evolucionar nosotros. Y a veces no evolucionamos bastante por miedo, por desconocimiento, porque no nos atrevemos, y esto también son sentimientos totalmente legítimos y razonables, ¿vale? No entendáis de lo que yo pueda hablaros hoy, de que hay que hacer un cambio drástico, que lo que hacíamos hasta ahora no servía para nada, sino que es... Enrique, qué pena te interrumpo, Enrique, pero necesito por favor decirle a Marco que por favor apague su micrófono porque está interfiriendo en el audio de la conferencia.
Marco, ¿me escuchas? Sí, señor, gracias. No, a ti. Ya, qué pena, Enrique. No pasa nada, gracias. Bueno, por lo tanto, la primera cosa sobre la que quería reflexionar con vosotros es cuál es el sentido último de la educación física. Y que este sentido ha ido evolucionando a medida que evolucionan las sociedades. Y si no lo hacemos bastante es simplemente por el desconocimiento, por el medio, por a realizar estas pequeñas cosas, pero yo espero que cuando hayamos visto los 4 cuartos os atreváis a hacer cosas que no habíais ni pensado y que son muy sencillas. Y si consigo eso, pues me sentiré muy satisfecho. El segundo elemento en el que quiero centrarme ahora es el del lo que yo llamo el poder. Y el poder es la reflexión sobre la capacidad del docente. El docente es la persona que tiene la fuerza y la capacidad para realizar cosas. Y eso sois las personas que estáis aquí. Yo incluso recuerdo una conferencia que de un acto de graduación donde vino un médico a cerrar el curso universitario y les decía a mis alumnos que eran unos privilegiados, ¿no? Decía, vosotros sois unos privilegiados. Yo soy médico y el médico necesita, o otras profesiones necesitan medicinas, necesitan herramientas, necesitan utensilios para poder ayudar a la sociedad a mejorar en lo que corresponda. Los profesores, las herramientas que tenéis sois vosotros. Vosotros sois la herramienta. Es decir, a través de lo que vosotros provoquéis, a través de vuestras palabras, de vuestro tono, de vuestro contacto, de vuestro tacto, de vuestra sensibilidad, de vuestras propuestas, de vuestros pensamientos, de vuestras reflexiones, de vuestras correcciones, estáis impactando sobre los alumnos. Y eso para mí, cuando pienso, me genera una gran responsabilidad. ¿Vale? Yo aquí le he llamado poder. A veces cuando me centro solo en este segundo cuadrante y hago una charla o una conferencia sobre esto, he llegado a titularlo Los superpoderes del profesor, porque estoy convencido de eso. De la misma manera que los profesores podéis animar a un alumno, motivarlo, que crezca su confianza, que mejore su autoestima, también podéis destrozarlo. Y en eso consiste el poder auténtico de un docente. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de que las acciones que nosotros realizamos tienen un resultado sobre nuestros estudiantes. Por lo tanto, sabemos que unas palabras desapropiadas o una conducta poco oportuna podría hacer que un niño abandonara la idea de realizar deporte en su vida, porque alguien le dijo un día que no tenía capacidades o no tenía facultades y por lo tanto hay momentos clave en la vida de todos. Yo no sé si las personas que me escucháis, vuestros profesores de educación física, vuestros entrenadores, en algún momento fueron importantes para que tomarais la decisión de ser profesores de educación física. Me refiero a este tipo de cosas. A veces hay alumnos en los que no tendremos ningún tipo de impacto, pero podemos tenerlo. Y desde ahí pues yo quiero que reflexionéis sobre la importancia que tenéis como docentes de educación física. Este poder, y he destacado aquí 6 aspectos, ¿vale? Para no alargar mucho la charla. El primero es, tenemos el poder de hacer que nuestras clases y el deporte y la actividad física sea atractiva. Y por ello, la metodología que utilicemos, las actividades que propongamos, las dinámicas que podamos buscar, las estrategias educativas, pueden ser la gamificación o no, esto puede ser sugerente para nuestros alumnos. Cuando yo voy a visitar a un profe de educación física y le voy a ver trabajar en la escuela donde está, si cuando llego a la cancha, cuando voy a su gimnasio, veo que cuando propone una actividad los niños rápidamente se levantan
se ponen a hacerla, la hacen sin esperar ni un minuto, enseguida la están practicando, lo hacen sonriendo, lo hacen a una intensidad alta, algo está sucediendo allí. Es decir, lo que este profesor o profesora les acaba de proponer funciona. Y que funcione no es mérito de los alumnos, es mérito del docente. Los alumnos, si la propuesta no fuera adecuada, lo notaríamos, porque lo notamos con frecuencia con nuestros alumnos. Cuando les proponemos algo que no les motiva, se nota. Y entonces tenemos que obligarles, el clima no es el mejor del mundo. Bueno, se nota cuando conseguimos eso. Por lo tanto, tenemos que buscar estrategias, herramientas, actividades que sean lo más sugerentes posible para nuestros alumnos. En todas las edades no funciona igual. Cuando nosotros damos clase de educación física con niños más pequeños, solo hace falta abrir la puerta del aula, los niños entran corriendo, gritando, saltando, y el trabajo es nuestro para que dejen de hacerlo, les pueda explicar en qué consiste la actividad y la hagan. Pero en cambio, los alumnos mayores no tienen esa predisposición, no tienen esa actitud y nos exige por nuestra parte, bueno, buscar una serie de estrategias para conseguir esa motivación. Luego, en eso se traduce nuestro poder, ¿no? Ostras, pues tenemos la capacidad de motivar a nuestros alumnos, pero también tenemos la capacidad de poder convertir nuestras clases en monótonas, en aburridas, en poco interesantes. El segundo aspecto sería el de aquí digo, desplanificar. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo yo le he dado importancia personalmente a la planificación, a la programación. Y he enseñado durante años y generaciones a mis alumnos a cómo hacer una programación, a cómo organizar una sesión, a cómo diseñar una actividad, cómo preparar el material. Bueno, aspectos muy organizativos que te das cuenta de que allí tampoco está el poder. Evidentemente, un buen profesor de educación física debe planificar sus clases, debe planificar en función de sus objetivos cómo va a organizar las siguientes sesiones. No obstante, solo con diseñarlas, solo con escribirlas en un papel, no hay bastante. La misma actividad, planteada por un docente, funciona de una manera, planteada por otro docente, funciona de otra manera. Y la actividad es la misma. ¿Por qué? Porque depende de otros aspectos. ¿Cómo la plantea? ¿Con qué entusiasmo la plantea? Todos somos capaces de ver, todos lo hemos vivido en nuestra piel, cuando la persona que se dirige a nosotros está entusiasmada, ilusionada, motivada. ¿Por qué? Porque eso nos transmite ese tipo de motivación. Por lo tanto, ese es un aspecto importante. Pero tampoco es tan importante planificar si no somos capaces de desplanificar. Y desplanificar significa ser flexible. Yo me había propuesto que en las 4 primeras clases o en las 4 siguientes clases de educación física trabajaría de una determinada manera, pero resulta que el grupo no aprende a la velocidad que yo había pensado. Y por lo tanto, no puedo seguir la planificación prevista. Un profesor inexperto ante eso se encuentra incómodo porque cree que lo está haciendo mal y lo que quiere es forzar la situación para cumplir con la planificación prevista. Un profesor más experto, un profesor más poderoso, empoderado, no ve ahí un error en su planificación, sino que lo ve como una cosa necesaria y lógica para su adaptación con los alumnos. Solo de esta manera conseguirá obtener el máximo rendimiento de sus alumnos. Los que sois docentes, los que sois entrenadores, sabéis que con el grupo A voy más deprisa porque el grupo A me permite ir más deprisa y el grupo B no me lo permite. Entonces, la acción más adecuada es ir más despacio con el grupo A y es ir más deprisa con el grupo B. Esto es lo más adecuado para el A y es lo más adecuado para el B. Aunque al profesor inicialmente eso lo vea como desigual, desproporcionado, incluso injusto, pero educativamente es lo que correspondería. Bueno, te agradezco mucho.
¿Sí? Ok. Os decía, para mí el tercer aspecto importante es el de la exigencia. Cuando un docente es joven o es inexperto, sobre todo lo que busca es la aceptación del grupo. Y la aceptación del grupo a veces nos hace actuar de forma un tanto condescendiente. Permitir cosas a cambio de la aceptación y del agrado del grupo. Esto es peligroso porque nos sitúa en un plano con frecuencia equivocado, pero normal en el crecimiento del docente. Con el tiempo y con la experiencia y con la observación de lo que pasa a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que un docente poco exigente o muy exigente, en el momento es incómodo, es un profe incómodo. ¿Por qué? Porque nos exige, nos pide, nos demanda, nos hace que lo vamos a repetir y repite, insiste y tal, y tú no te vas de aquí hasta que esto no te salga. Claro, si un profesor actúa así conmigo, es más incómodo como alumno. No obstante, el profesor, imaginar que me dice, tú no te mueves de aquí hasta que esto te salga bien y yo me quedaré para ayudarte. Claro, ¿aquí qué me está diciendo este profesor? Pues este profesor lo que me está diciendo es que quiere que me salga y él se va a quedar más para ayudarme a que me salga. Por lo tanto, se está ofreciendo a ayudarme. Aunque en el momento me pueda resultar incómodo, y cuando eres niño eso no siempre lo ves bien, con el tiempo y con muy poco tiempo, estos son los profesores más valorados por sus alumnos. Además, no es sinónimo ser exigente con ser maleducado. No es ser sinónimo ser exigente con ser descortés. Una persona puede ser muy exigente y muy amable a la vez. ¿De acuerdo? Espero que me entendáis. Hay gente que es muy exigente y es maleducada y lo que hace es sentirnos mal. Pero hay gente que nos cuida, nos exige, nos acompaña y luego te das cuenta de que lo que consiguió fue que yo lo consiguiera. Y eso tiene un valor que se lo damos a ese docente. Entonces, cuando llevas mucho tiempo y cada vez eres más duro y te das cuenta que a medida que eres más duro no te quieren menos, eso, hombre, pues te da una cierta confianza en que quizás ese es el camino, porque los alumnos están, no lo dudéis, están encantados de aprender. Los niños están encantados siempre que mejoran. Los niños están encantados siempre que han logrado algo y os reconocerán siempre que vosotros seáis las personas que les habéis acompañado en eso. Por lo tanto, bueno, hay que encontrar el punto adecuado. No a todos les podemos exigir igual, ni a todos les podemos exigir lo mismo, pero esto no significa que no podamos ser exigentes con todos y entenderme bien, ser exigente con todos, repito, no tiene por qué ser exigentes con todos de la misma manera y exigirles lo mismo a todos. El que puede poco, le exigiremos lo máximo a esa persona. Y ese máximo para esa persona es distinto al más bueno que lo hace en mi clase, en mi grupo, que así le voy a pedir lo máximo, pero es que lo máximo para él es mucho. ¿Vale? Supongo que ya me entendéis. El cuarto aspecto es gestionar. Claro, gestionar significa que el docente es la persona que toma las decisiones de cómo se va a organizar esto, cómo vamos a funcionar, qué tipo de actividades, qué tipo de dinámicas. Puedo ser más directivo, puedo ser más democrático, puedo ser más asambleario, lo vamos a decidir entre todos, no importa. Las decisiones las tomo yo, que soy el profesor. Evidentemente yo no hablaría así con los niños, lo hablo así con vosotros. Son como pensamientos internos. Entonces, si yo creo que hay un grupo que necesita un mando muy directo, ser muy directivo, y soy capaz de hacerlo bien, el grupo disfrutará. Simplemente que todas las órdenes las voy a ir dando yo. Y eso nos gusta, incluso con adultos. Cuando vamos a una clase y el profe nos dice, venga, va, 4 para allá, 4 para acá, cogen 2 pelotas, tal. Es que no me deja ni pensar, pero nos lo estamos pasando súper bien. Eso es una manera de dirigir el grupo. Otra cosa es que yo pensara que
voy a formar, por ejemplo, unos equipos y estos equipos van a tener que trabajar de una forma más autogestionada, tendrán que tomar decisiones, tendrán que decidir algo, pero esa decisión de que ellos van a decidir la he tomado yo, ¿vale? No es que yo vaya a proponer una cosa y los alumnos no me hagan caso y lo decidan ellos. No, eso es un mal funcionamiento. Yo he decidido que para la dinámica que vamos a hacer, vosotros vais a escoger, y entonces ellos escogerán. Vosotros ahora durante 15 minutos vais a tratar de, y ellos lo van a hacer, ¿vale? Por lo tanto, nuestro trabajo es dirigir al grupo. Facilitar el aprendizaje. Aunque parezca raro lo que os voy a decir, o pueda parecer que es simplemente terminología, espero también ser capaz de explicar lo que quiero explicar. El profesor no enseña nada. El profesor ayuda a aprender, que son dos cosas distintas. Y ahora es lo que intentaré explicar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es buscar qué tipo de ejercicios o situaciones vamos a proponer a nuestros alumnos para que aprendan. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, poco relacionado con la gamificación. Enseñar a botar una pelota. ¿Vale? Pensemos que nosotros no enseñamos a botar una pelota. Ya se lo podemos decir 1000 veces cómo se bota una pelota. No. A botar lo tiene que aprender el alumno. ¿Cómo? Botando. Es decir, si no le hacemos botar nunca, nunca va a aprender a botar. Nosotros vamos a ayudarle a que aprenda. Pero me podría estar mirando a mí y no aprendería a botar. Tenemos que darle una pelota, tenemos que proponerle unos ejercicios y es a través de los ejercicios que el niño aprende a botar. Y cuando el niño aprende a botar, ¿qué aprende? Pues aprende con qué rigidez tiene que poner la mano a la hora de botar. Y eso es muy difícil de enseñar. Eso lo tiene que percibir, lo tiene que notar y nosotros le tenemos que acompañar. Si vemos que golpea duro, ya se lo diremos, pero tenemos que ir educando su percepción, su sensación. Si le hacemos correr, él debe aprender que el bote, si quiere correr botando, el bote lo tiene que realizar un poco más adelantado porque si no la pelota se le quedará hacia atrás. Pero lo tiene que experimentar y para que lo experimente, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos botar parado, le hacemos botar andando, le hacemos botar corriendo, le hacemos botar dando círculos, le hacemos botar de muchas maneras. ¿Por qué? Porque a través de proponerle que bote de muchas maneras es como el niño está aprendiendo a botar. No sé si me explico, ¿eh? Si nosotros generamos un juego, no sé, supongo en Colombia igual que aquí, un escape room. Claro, cuando tú haces un escape room o una habitación de estas para escaparse y tal, sabéis qué es, ¿no? Entiendo, ¿lo habéis visto alguna vez? Bueno, pues a través de esa actividad y resolviendo determinadas preguntas o determinados enigmas, voy solucionando un problema que al final me da una combinación de una puerta y puedo salir. Claro, esa situación, esto sí que tiene más referencia a la gamificación, por ejemplo, me sitúa en una dinámica de juego a través de la cual yo necesitaré aprender una serie de cosas o resolver una serie de cosas en forma de juego. Pero, en definitiva, lo que esta actividad me ha facilitado es la adquisición de unos aprendizajes de una forma distinta. A lo mejor no me he dado ni cuenta y, sobre esto empieza a aparecer un poco también el sentido o una justificación de la gamificación. Y, por último, educar. Claro, es pensar que cuando nosotros hacemos de profesores no enseñamos a botar, no enseñamos solo baloncesto, no enseñamos a correr, no enseñamos a hacer abdominales, no enseñamos a bailar. Enseñamos a crecer, enseñamos al niño a ser persona, enseñamos al niño a relacionarse con los demás, enseñamos al niño a ser sensible, a trabajar en equipo, a preocuparse por los demás. Entonces, estos valores que acompañan a nuestra acción educativa también son absolutamente fundamentales. Por eso
la educación es uno de los poderes más importantes que todas las sociedades tenemos, ¿no? Cuanto mejores profesores tengamos, seguramente mejores ciudadanos del futuro tendremos. Segunda reflexión. La tercera es, bueno, la de crear. Y crear es algo que vosotros, el poder, lo tenéis vosotros y la capacidad de crear también. Porque claro, ahora está muy bien haber dicho todo esto muy bien, pero ahora hay que pasar a la acción. Todo esto, ¿qué hago? Pues de la misma manera que, ahora imaginar, aquí en la parte izquierda de mi diapositiva hay un personaje, ¿de acuerdo? Ahora imaginar, yo estoy con mi grupo en clase y un día oímos esto. Me hago el sorprendido. Alguien llama a la puerta. ¿Nos van a interrumpir? ¿Quién será? Abro la puerta y aparece otro profesor, nadie lo conoce, con un abrigo, nadie lo reconoce y con una máscara, con la máscara que veis en la diapositiva. Entra. Causa sorpresa, curiosidad. ¿Y este quién es? ¿Y qué viene a hacer aquí? Imaginar que os explica que su nombre es Maligno y él está visitando todas las escuelas de la ciudad y lo que busca son personas que no hagan ejercicio físico durante, no sé, me estoy inventando una historia improvisando aquí, ¿eh? La única manera de combatir a Maligno es a través de crear unos anticuerpos que irán vaciando su energía. Este es el concepto del videojuego, ¿no? Vamos agotando la energía del malo, vamos sumando armas y vamos tal. Entonces, este es el concepto un poco de gamificación, game, ¿vale? Ahora, la capacidad está en la capacidad de inventiva y en la capacidad de crear una historia, una narrativa, que pueda ser sorprendente, curiosa, provocativa y que a partir de allí esto incite a lo que vosotros queráis. Las neurociencias ahora mismo es algo que vamos descubriendo, que van apoyando. Y mirar por dónde que hace unos años la música, las artes, la educación física, parecía que eran las asignaturas últimas en importancia del currículum y parece ser que el arte, la música, el movimiento estimula el cerebro de una manera que nada es capaz de hacerlo. Y ahora que estamos confinados, la educación física, las artes, la música, nos han acompañado de una forma distinta a que las matemáticas, la geografía. Por lo tanto, yo creo que nos aparece una oportunidad importante. Las neurociencias nos explican cómo el cerebro aprende. Y el cerebro aprende cuando hay curiosidad, cuando hay sorpresa, y los niños son curiosos. Seguramente nosotros no somos siempre capaces de despertar su curiosidad. Y no os estoy diciendo que cada semana entre un personaje en vuestra aula, porque no seremos capaces de eso. Pero si lo tenemos presente, intentaremos buscar en distintos momentos y según nos veamos capaces, alguna historia que pueda ser sugerente. Por ejemplo, os he hablado de cómo una historia puede provocar esa curiosidad y estimular a que haga un tipo de ejercicio físico, porque iremos contabilizando ese ejercicio físico y ese ejercicio físico irá combatiendo la energía del maligno y a medida que vayamos sumando, él irá decreciendo y nuestra clase ha vencido al maligno cuando ha sido capaz de sumar
250 canastas en la clase de educación física entre todo el grupo. No lo sé, ya veis, me acabo de inventar una historia improvisada que podría dar, bueno, algo de sentido, depende de la edad, depende del nivel, depende de muchas cosas, ¿eh? Yo ya entiendo que esto lo sabéis colocar. Las neurociencias también nos dicen que cuando hacemos movimiento, cuando estamos activos, estamos mejor predispuestos para el aprendizaje de otras cosas. ¿Qué significa? Pues mirar, la consecuencia es que muchas escuelas han incorporado lo que llaman pausas activas. ¿Qué significa? Pues significa que entre cada 2 clases, cada 3 clases, o con mayor frecuencia que habitualmente, permitimos o hacemos que los niños se levanten de su silla y durante 5 minutos pues hagan unos ejercicios, hagan un baile, salgan a dar una vuelta, regresen. Porque se ha visto que esto es muy importante para las personas. Antes que decíamos, no, pues hacer ejercicio es importante. Y muchos de nosotros igual conseguíamos cada día ir a correr media hora, 1 hora, pero en cambio habíamos estado sentados 10 horas. Y ahora nos dicen, no. Esto de estar 10 horas sentados y correr 1 no es lo mejor del mundo. Evidentemente es mejor esto que no hacer nada, por supuesto. Pero ya te dicen que para la salud es mejor distribuir esa hora de carrera del día quizás en 2 momentos de 30 minutos o 4 momentos de 15 minutos. Por ello, algunas empresas han incorporado programas de actividad física en el lugar del trabajo, de manera que estimulan que los trabajadores, cuando llevan 1 hora, 2 horas, 3 horas, se levanten, se les dicta unos ejercicios, se les permite que se muevan, un poco de movilidad articular, 4 estiramientos, regresamos al trabajo. Esto mejora, esto despeja la mente, esto mejora el clima laboral, esto genera menos bajas laborales. Es decir, ya hay una serie de investigaciones que van en esa línea, apoyadas en las neurociencias, que nos deben permitir la oportunidad de seguir confirmando que la educación física, que la actividad física es importante y relevante dentro del ámbito escolar y fuera del ámbito escolar. El último apartado es propiamente más el de la gamificación, entender cómo esta narrativa, por ejemplo, la historia, ¿no? Hay que encontrar historias, debéis encontrar historias y tenéis que estimular vuestra capacidad creativa. ¿Yo qué veo? Yo veo que mis hijos, ahora ya son mayores, se pasan todo el día mirando lo mismo. Y mirando lo mismo, seguramente es lo mismo que muchos jóvenes, y son determinadas series, o jugando con determinados vídeos, o haciendo determinadas cosas, o hay personajes televisivos que les atraen. La historia de la gamificación sería cómo intentar aprovechar la dinámica del juego, de los videojuegos, esto que os decía, cómo poder disminuir la energía del maligno. No sé, inventemos. Y que a través de conseguir determinados retos, como los videojuegos, voy superando pantallas. O voy superando pantallas, o voy acumulando armas, o me va dando puntos. Porque esta es la dinámica general de los videojuegos. Y esto a los niños les gusta. Por lo tanto, os voy a proponer una serie de retos, de actividades, que cuando las cumpláis os dará lo que vosotros consideréis. Puntos, insignias, escudos, pulseras, no lo sé. Pero es una dinámica que funciona. Es una de las cosas que vemos, es que estas dinámicas funcionan. Ahora os explicaré por algún ejemplo para que lo veáis también, ¿eh? Porque igual hemos asociado mucho la gamificación con las tecnologías y no hace falta el uso de las tecnologías para aplicar la gamificación. Si las tenemos, bien, y si no las tenemos, exactamente igual de bien. Bueno, un poco peor, porque el recurso de utilizar el móvil o de utilizar en clase
también puede ser un elemento estimulante, ¿no? Entonces, si no lo tengo, tengo que buscar otros parámetros para encontrar esa curiosidad y la motivación. La teoría de la autodeterminación, que es este cuarto punto del cuarto cuadrante, es una teoría de Deci y Ryan, que dicen que para motivar a los alumnos habría que conseguir tres cosas. La primera es permitir, y esto lo digo yo con la gamificación, ellos no lo hacían, por lo tanto, la gamificación puede reunir los requisitos necesarios para conseguir esto. El primer elemento es la autonomía, ¿no? Estos autores decían, hombre, si los niños les das autonomía y margen para que ellos busquen la manera de resolver determinados problemas, esto les puede resultar atractivo. Punto 1. Punto 2. Que se sientan competentes. A todos nos gusta sentir que, ostras, lo estoy consiguiendo. Y por lo tanto, si veo que mi depósito de gasolina sube, si veo que mi puntuación sube, si veo que mi energía sube, son indicadores de que estoy mejorando. Y son los indicadores que en los juegos se asocian a que estoy progresando en el juego. He pasado de pantalla, he pasado de nivel, he conseguido 10 puntos. Ahora no soy blanco, sino que soy amarillo, soy azul, soy verde, soy marrón, soy negro. Incluso, fijaros, graduaciones del cinturón de judo son como indicadores de paso de nivel. Y el tercero es sentir que el clima en el que se realizan las actividades es un clima satisfactorio. Bueno, pues entonces vamos a intentar combinar todos estos elementos, que lo podemos hacer de forma individual, lo podemos hacer de forma colectiva. Os voy a poner un ejemplo y podrían salir 1000 y luego conversamos y seguro que a medida que conversemos nos saldrán muchas ideas, porque de nada. Pero tengo una historia. O sea, menos tengo que tener una historia, porque si no tengo nada, no se me ocurrirá nada. Y decirme, por ejemplo, bueno, supongo que aquí en la videoconferencia hay personas de muchas partes distintas. Y imaginar que, bueno, no lo sé. Me voy a montar un viaje, ¿vale? Y me voy a montar un viaje a donde queráis. Puede ser, esa es mi aventura, esa es la aventura que yo les explicaría a mis alumnos. Nos vamos de viaje. Llegaría un día, me estoy inventando sobre la marcha, aunque parezca, me lo podría preparar, pero imaginar que un día llego con una gabardina, me la pongo yo. Y llego con una maleta a clase. Solo el hecho de que vuestros alumnos os vean un día con una gabardina y una maleta probablemente les va a sorprender. ¿Vale? Eso probablemente les va a sorprender. Si abrís la maleta, depende de lo que hay en la maleta, también les puede sorprender, porque podríais pensar qué elementos estratégicos, yo ahora no he pensado en eso, pero se me van ocurriendo cosas. Es decir, permitiros eso y pasarán cosas. Imaginar que hay unas gafas de buceo. Mira, voy a hacer el ejercicio. Imaginar que hay unas gafas de buceo, que hay un pico para hacer escalada, hay un machete para la selva y hay una guía para entrar en un museo. No lo sé. Imaginar que hay 4 elementos, porque yo les quiero llevar al mar o al río, les quiero llevar a... Es decir, yo ya he pensado en 4 elementos porque me estoy inventando una historia que va relacionado con unos objetos. Pero claro, al final lo que quiero es estimular el ejercicio físico. Esto es una historia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues imaginar, tenemos que acumular kilómetros, porque lo que quiero es que den una vuelta por Colombia. Y lo vamos a hacer en un autobús imaginario. Y tenemos que ponerle gasolina.
Y la gasolina nos va a permitir alcanzar unos metros o unos kilómetros, y esos kilómetros son los que vamos a recorrer juntos. ¿Qué significa? Pues puede ser individual, puede ser en grupo, puede ser grupo clase, puede ser nivel, puede ser escuela entera. ¿Vale? Es decir, imaginaros las posibilidades que eso tiene. Puedo multiplicar metros por 10, por 100, por 1000, depende de lo rápido que quiero que avancen, ¿no? Imaginar que en una clase de educación física dedicamos 20 minutos, 10 minutos, 5, 15, lo que queráis, un día, pero esto no es una actividad de un día, puede ser una actividad de un día como de 2 meses. Y corren, les hago correr, dar vueltas por la cancha y vamos contabilizando cuántas vueltas dan, de forma individual y de forma colectiva. Los niños han recorrido unos metros. Lo podemos multiplicar por la cantidad que queramos y eso nos daría unos kilómetros. Esos kilómetros, saliendo de la escuela, nos permiten llegar hasta, imaginar que juntos hemos sumado hoy 250 kilómetros. Y estos 250 kilómetros hacia el norte desde nuestra escuela nos llevan hasta tal sitio. Veremos hasta dónde somos capaces de llegar. Es decir, aquí no hay, a lo mejor hay una clase que llega a un sitio y otra clase que llega más lejos. No importa, es la clase la que va sumando gasolina. Incluso podríamos tener en un lugar de la escuela, como me imagino yo ahora, un mural con distintos autocares o autobuses, y cada uno de los autobuses representa cada una de las clases y van avanzando, y a lo mejor hay clases que van más avanzadas que otras. Bueno, y eso cuando los niños llegan a la escuela y ven eso, pues les puede estimular colectivamente a sumar kilómetros. Y vosotros vais decidiendo de qué manera vamos a ir sumando kilómetros, pues a través de saltos, a través de volteretas, a través de canastas, a través de figuras de acrosport, lo que sé. Cualquier cosa vale que os parezca que tenga sentido y que vosotros estéis trabajando. Eso es solo una historia que acompaña, y estas cosas motivan mucho a los alumnos. Lo explicarán en casa y sabes qué estamos haciendo un viaje y en clase tal y cual. Y ahora imaginar que decís, mirad, y un día, los que queráis, podéis traer a vuestras familias al colegio o a la escuela y pueden participar de la clase. Los kilómetros que realicen las personas de vuestra familia sumarán el doble. ¿Y qué estáis provocando? Estáis provocando, bueno, intentar implicar a las familias, no lo sé. Y si conseguís que traer a un profe, el profe tal y tal, bueno, ir si conseguís una persona famosa, jugador de básquet, de fútbol, que os envíe una fotografía y que diga, os regalo una sonrisa para vuestro viaje mágico, eso vale 300 kilómetros. Y vais inventando historias de este tipo. Ya está. Y que eso pueda estar pues, en un panel o en una pared de la clase, del gimnasio, no lo sé. Esto es gamificar. Gamificar significa buscar este tipo de dinámicas, y aquí yo no he necesitado nada. Si me dijeras, no, es que los niños en mi escuela todos tienen móvil, pues aprovecharlo, ¿no? Les explicáis que hay aplicaciones que cuando corran medirán exactamente los metros recorridos. Incluso, si es así, si fuera de la escuela un día andan en bicicleta o se van a correr, que os envíen el track que han realizado con su móvil, y eso también lo contabilizaréis dentro de la clase. Y esto, alguna vez hemos hecho alguna iniciativa y los niños se apuntan. Algunos no participan. Eso, cuando entramos en temas tecnológicos, aquí en Barcelona nos está pasando como en cualquier lugar del mundo, se establece una brecha. Y la brecha está entre las personas que disponen de estos dispositivos y los que no disponen de estos dispositivos. Y ahí tenéis que ser cuidadosos
en cómo gestionáis eso para que nadie se sienta mal, pero que permita una serie de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, si queréis luego hablamos de esto. Evidentemente la tecnología nos ayuda, pero hay niños que a lo mejor se pueden sentir discriminados si no pueden participar de una determinada manera y si eso va a ser estrictamente imprescindible, o tenemos que buscar alternativas para que estos niños no se sientan en absoluto mal, ¿de acuerdo? Ya está, bueno, entonces, esto podría ser una historia, ¿no? O decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy muy amigo porque los proyectos interesantes surgen cuando hablas con otra persona. Porque uno le da ideas al otro, le da ideas al otro, uno se lía y al final nos inventamos algo maravilloso. Imaginar que ahora yo tengo un amigo, muy amigo, que es el profesor de historia o de geografía. Y él me dice, pues ¿sabes lo que yo trabajo con los alumnos de cuarto ahora? Pues, no sé, estamos hablando de las montañas más altas del mundo. Oye, pues mira, en el viaje, en lugar de sumar kilómetros para dar la vuelta a Colombia, pues lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las 10 montañas más, lo que queráis, las 10 montañas más altas o 10 montañas emblemáticas, las más altas de cada continente, por ejemplo, ¿no? Pues, y vamos a ver, sumando kilómetros, cuántas montañas somos capaces de subir. Si a cada montaña, porque las montañas son de verdad, les diréis, mira, pues el Aconcagua. Pues el Aconcagua mide 6.700... Claro, además del juego, ellos van a aprender cuáles son estas montañas, dónde están estas montañas, cuánto miden, tal. Es decir, además hay otro tipo de aprendizaje. Y cuando lo hablo con mi amigo, profesor de geografía, resulta que el profesor de geografía me ayuda en este proyecto. Los niños en la clase de educación física corren, hacen tal, y en su clase trabajan aspectos más de la geografía o de la política propia del país donde está esa montaña, o ha elegido las que le parecen más oportunas porque quiere hacer eso, ¿no? O vamos a visitar los museos más importantes de nuestro país, o los lugares, es igual. La narrativa es lo que le da sentido a hacer eso. Y eso estimula un tipo de actividades que pueden durar desde un día a estar 2 meses con el proyecto. ¿Vale? Bueno, un poco esta era la historia que yo os quería explicar, ¿no? Si queréis luego hablamos sobre más posibilidades, dudas, preguntas, lo que queráis, pero yo creo que lo más importante, porque claro, libros encontraréis, hay pocos. Yo escribí un libro, coordiné un libro que se llama Gamificación en Educación Física, y lo que hicimos fue unos capítulos de reflexión sobre la gamificación, pero luego recopilamos pues 20 experiencias distintas para distintas etapas educativas. Incluso los mismos, fijaros, ahora vuelvo a deciros otra idea. El libro contiene códigos QR. Seguramente todos conocéis lo que es un código QR, pero ¿por qué? Pues porque queríamos que el libro conteniera vídeos. Y de cómo vamos a poner un vídeo en un libro. No, lo vamos a poner y vamos a poner otro tipo de materiales. Claro, esto, llevado a la clase de educación física, esto es fácil. Simplemente hay que pensarlo. ¿Qué significa que es fácil? Sí, cualquiera de vosotros podría editar un vídeo. Podría colgarlo y podría generar un código QR que con un lector de código QR del móvil leéis ese que está en el suelo del patio de la escuela, de una escuela que los niños disponen de móvil, o al menos hay un móvil por cada grupo. Cuando llegan a ese espacio, ven el vídeo, y ese vídeo es una historia, es una pregunta, es un fragmento de película, es lo que sea, algo que deben resolver para pasar a la etapa siguiente. Bueno, pues es sorprendente. Bueno, claro, la primera vez que alguien te lo dice es sorprendente. ¿Por qué? Porque a mí no se me había ocurrido nunca. Pero cuando te lo dicen, bueno, pues no es difícil,
simplemente que no se nos había ocurrido hacer cosas de estas antes. Y todo esto lo tenemos más o menos al alcance de la mano. Ya os digo, cuando entre el componente tecnológico, ahí puede haber dificultades de determinados alumnos, de determinadas escuelas, de determinadas zonas, pero por lo tanto es un complemento que podríamos añadir. Entonces, simplemente para finalizar, decir que, bueno, pues que la educación física es un tesoro, tenemos un tesoro, y que si nosotros llegáramos simplemente con este cofre a clase, eso ya veríais que los ojitos de los niños, espera, ¿esto de qué va? ¿No? Y cuando aparezca dentro, no sé, imagino lo que queráis, puede aparecer lo que queráis. Entonces las imágenes, ya os digo, no se me han animado, la imagen de la izquierda es, sí que los elementos tecnológicos nos pueden aportar valor, pero sobre todo, y es la imagen de abajo, ¿no? Es jugar con el imaginario del alumno. Eso ahí dentro podría haber cualquier cosa, podría haber un dibujo, podría haber un muñeco, podría haber algo que ellos reconocen y les, no sé, un extraterrestre, ¿no? Imaginar que ahí dentro hay un extraterrestre. O hay un tesoro. Y lo que les estáis diciendo es que, bueno, que este tesoro existe, que lo vean, porque lo vais a esconder. Lo vais a esconder en la escuela y tenemos 2 semanas para encontrarlo. Y para encontrarlo tendréis que ir resolviendo y superando distintos retos. Y a lo mejor este cofre, que ahí no tiene, no sé, aquí le llamamos un candado, no tiene un... ¿Sí? Pues justamente este cofre tiene un candado con una numeración. Y el reto final, si lo conseguís, os dará un número. Si el número es acertado, cuando vayáis al cofre lo vais a abrir. Y además, como yo he sido capaz de conseguir 6 cofres, pues he dividido el grupo, mi grupo clase, en 6. Tengo 6 cofres, 6 candados y ese es el reto. Y claro, eso, bueno, pues imaginar que... Y cada reto puede ser un reto más o menos motriz, vinculado con los deportes, con la actividad física, con los bailes, con buscar información, con implicar personas, con lo que vosotros llegáis a pensar. ¿De acuerdo? Pues bueno, terminar esto también como si fuera una viñeta de dibujos animados y a partir de aquí pues espero haber sido interesante, sugerente, haberos abierto un poco, no sé, ideas y que si a partir de lo que yo os he explicado os puede ser útil o interesante, pues me doy por satisfecho y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Enric, por esta charla, esta explicación de alguna forma por esos diversos aspectos, todos tan valiosos y todos de alguna forma retando al maestro a ir un poco más allá. Eso me parece muy, muy importante. Yo creo que, pues, no sé, me pasó a mí que cuando tú pusiste la diapositiva de este personaje, de una vez como que uno mira si verdaderamente está viendo bien o algo se metió en el video o qué es lo que está pasando. Y yo creo, y de alguna forma, no sé, tu experiencia nos lo dirá, ¿qué sucede con los niños cuando comienzan a ver que sus maestros llegan de esa forma? ¿Cómo lo comentan en la casa? ¿Con qué ánimo? De alguna forma, en la siguiente clase esperan también que pase algo mágico, que de alguna forma algo que los cautive, y de alguna forma eso abre un marco de referencias en que la clase se vuelve vigente todo el tiempo. O sea, está presente en sus clases, llegan a contar qué pasó, mira que mi amigo hizo esto, y de alguna forma vamos a tener que subir a una montaña y vamos a hacer más cosas, y el profe nos dijo. Entonces es como que sí, que nos cuentes un poco, porque de alguna forma ustedes tienen algo muy chévere, y es que ustedes tienen varios años haciendo este tipo de experiencias y viendo la respuesta de los niños y de las familias, porque las familias son un papel clave en el momento en que hacen retroalimentación de estas actividades. Entonces, esa sería como mi pregunta, Enrique. Mira, Raúl, yo creo que has contestado tú. Es decir, tú ya te ves animado, ¿no? Es decir, para mí, o sea, sobre todo los que tenéis hijos, hijas, los niños tienen ganas de esto. Tienen ganas tienen ganas de jugar y tienen ganas de que aquello que les propongamos sea interesante. A mí no me cabe ninguna duda de que funciona
en España funciona en cualquier parte del mundo, seguro, porque el niño es niño donde sea. Y yo a veces he hecho, por ejemplo, he participado de algún programa de cooperación internacional dando clases de educación física en tribus en África. Y dices, bueno, qué cosa más... No, pero tú te das cuenta al final que los niños siempre son niños. Los niños son niños. Y si somos capaces de encontrar algo atractivo, funcionará siempre. El problema está en lo que decías tú. No podemos mantener, probablemente, ni es la pretensión, mantener esto durante todo el año. Es mucho más fácil para mí sorprenderos a vosotros porque no me conocéis y el primer día impacta que sorprender a mis alumnos que están conmigo durante un año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final ellos ya te conocen y un día les propones una cosa, otro día otra, otro día tal, pero tampoco eres Superman y por lo tanto el factor sorpresa también se va relativizando. ¿Vale? O sea, el profesor no debe pretender cada día sorprender, porque esto nos pasa incluso con nuestra propia pareja, ¿no? Es decir, yo estoy casado y al principio la sorprendía mucho y se reía mucho y ahora ya no se ríe, ni la sorprendo, ni sé qué hacer. Entonces, esto forma parte. Entonces, significa que tendría que entender que, para mí, los cambios realmente suceden cuando, si yo fuera vosotros, ¿qué haría a partir de mañana? Exactamente lo mismo. Pero me quedaría pensando, quizás, en lo que yo os he explicado. Y cómo lo que yo os he explicado lo podríais probar en pequeño. ¿De qué forma me atrevería? Porque eso es lo que hemos hecho todos. Si yo voy a probar una cosa que no he hecho nunca, no la hago de una forma masiva con todos los alumnos del centro. No. A lo mejor lo probaré con un grupo, lo probaré algo que lo vea asequible y me probaré y probaré a mis alumnos y poco a poco vas buscando confianza. Yo así he empezado muchas cosas. Dispuesto a probar una cosa con un grupo y si no me sale bien, no repetirlo con ninguno. ¿No? Porque si, bueno, claro, si hago una cosa y no me funciona, pues no me voy a atrever. O a lo mejor, depende de la sensación que me haya quedado, diré, pues mira, no me ha salido, pero me siento con fuerzas y con ánimo de volverlo a intentar cambiando 4 cosas. Pues lo puedo volver. Es decir, el profesor, lo que hacemos es probamos cosas. Es que siempre lo estáis haciendo. Siempre. Bueno, hay personas que nunca prueban nada y siempre repiten exactamente lo mismo desde hace 40 años. Pero seguramente estas personas ya no están en este grupo. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando das una charla, la gente que viene a escucharte ya es la gente que piensa como tú, muy probablemente, y por lo tanto esto es más fácil. Y necesitamos hacer pequeñas rupturas de la zona de confort. Claro, ¿yo qué puedo hacer? ¿Lo mismo de siempre? Sí, pero es que lo mismo de siempre, si somos críticos, ni es lo más conveniente, ni es lo que deberíamos hacer y probablemente ni motiva ya a nuestros alumnos. Y tenemos que ver qué podemos ir incorporando en la medida que nos atrevamos a hacerlo. Y a veces eso nos dará confianza. Otra cosa que yo, por experiencia, también os digo que da confianza, es si otro día os reunís, así es muy feo reunirse, pero si os encontráis sin ningún orador y os explicáis cosas que seguro que ya estáis haciendo y os funcionan, porque las hacéis y os funcionan. Y cuando uno escucha al profe de al lado decir, pero tú haces esto, ay, ¿y cómo lo haces? Y me lo quedo aquí y lo guardo. ¿Lo utilizaré o no? Pero esto me sirve para pensar que quizás alguna de estas ideas agarro una
y la pongo en práctica. Y cuando la pongo en práctica y funciona, porque son prácticas que funcionan, yo ya nos diré que el primer día probéis de hacer códigos QR y vídeos y tal, porque a lo mejor no tenéis esa habilidad. Yo hay cosas que no las sé hacer y me gustaría, por ejemplo, yo no soy muy hábil editando vídeos y estoy seguro que si fuera hábil editando vídeos, o hay una herramienta que os recomiendo a todos que es Genially, no sé si la conocéis. Claro, Genially me permite hacer como presentaciones súper atractivas donde los alumnos pueden ir interactuando. Claro, imaginar que las primeras letras que aparecen ahí es, pues, no sé, de la Guerra de las Galaxias, y en el texto de las Guerras de las Galaxias les digo niños de la escuela tal y sale el nombre de su propia escuela. En estos momentos entramos en la fase de desconfinamiento de la COVID tal, el virus estará acechándonos, yo qué sé, me invento una historia y al final les digo que solo podremos vencerles si con... El niño cuando ve eso se está imaginando que está viendo una película. Está imaginando una película. Entonces yo esas cosas no las sé hacer, tengo que inventarme otras cosas seguramente mucho más rudimentarias, pero al final lo que atrae al niño también es la historia. Y lo que dices tú, Raúl, el niño llegará a casa diciendo que os vais de viaje, que tenemos un autobús, que entre todos los de la clase hemos pintado y decorado el autobús. Porque tú imagínate que les traes una silueta en cartón y les dices que la pinten ellos y que le pongan un nombre a su autobús. Y lo han bautizado, pues ese es su autobús. Su autobús. Y la importancia que tiene su autobús es como si se quieren hacer camisetas con el nombre del autobús y al final todo gira alrededor del autobús. Y si consiguiéramos, que yo a veces pienso, pero esto ya es un nivel más alto, este tipo de proyectos que pueden surgir del área de educación física o de los profes de educación física podrían llegar a movilizar todo un centro. Porque ahora imaginar que el de matemática, digo, espera. Aquí esto vamos a aprovechar para calcular trayectorias, líneas, curvas, no sé. Eso, la creatividad ahí la tiene que tener el de matemáticas. ¿Cómo puedo aprovechar este proyecto para introducir los elementos que estamos justamente trabajando en matemáticas? Y si los niños son muy pequeñitos, pues a lo mejor contaremos, serán operaciones muy sencillas, ¿no? Y a lo mejor pues sumaremos triángulos y los triángulos valen 5 y los cuadrados valen 10 y los círculos valen 3. ¿Y qué habrán aprendido? Pues que es un círculo, que es un triángulo y que es un cuadrado. Y a lo mejor en otros niveles, pues tú puedes llegar al nivel Mozart o al nivel, no sé, y pongo nombre de pintores o nombre de tal, porque me sirve como excusa para hablar de estos personajes, para hablar de estas cosas, y los kilómetros o el ejercicio físico pues tienen, bueno, el aliciente especial, y si además nos podemos medir con el autobús de la clase de al lado, pues eso ya va a ser maravilloso. Vale. Y si encima entre vosotros habláis que venís de escuelas distintas y os medís entre escuelas y que, bueno, pues ya no sé. Vale, Enric, inclusive me llama la atención lo que tú manifiestas, que eso inclusive puede ser interescuelas. Entonces, llamativo porque cuando a veces incluyes el componente a veces de la competencia, movilizas otras emociones y esas también disparan intereses, ¿no? Voy a dejar abierto la sesión para, si alguien quiere hacer pregunta, puede habilitar su micrófono y preguntar directamente a Enric. Lo que pues, de alguna forma lo inquieta. Entonces, vamos a dejar unos segundos para, si alguien quiere, no sé quién quiera de alguna forma aprovechar la oportunidad de preguntarle algo a él sobre el tema que estamos tratando. Yo, mientras tanto, estoy mirando aquí en el chat. Yo, si queréis en el chat, sí. Os pongo mi correo electrónico. Perfecto, también. Si me buscáis en Facebook también estoy ahí y acostumbro a publicar, bueno, pensamientos alrededor de esto, publicaciones. No lo utilizo a nivel personal, familiar. Sí.
Pues aquí, dale, sí, lo estamos visualizando. Enrique, aquí pues una pregunta que me hacen por un privado que se puede enviar aquí por chat es, ¿tú qué dirías que es importante para hacer ese cambio de foco? Pues como de alguna forma nuestra presentación también tenía como ese tema del cambio de foco, es todo un reto de pronto, para iniciar esta aventura. ¿Qué es necesario? No sé, para mí es necesario pensar, es necesario sentarnos y hablar juntos, es necesario hablar cuál es el propósito de la educación en general y luego ir particularizando. Pero, a ver, el objeto de la educación al final es un objeto político, social, donde la sociedad deposita en la escuela lo que considera que debe ser la función de la escuela. Y yo creo que ahí tiene que haber una negociación, ¿no? Porque lo que os decía antes, ¿no? Con los compañeros de Bolivia con los que hablaban, algún profesor decía, es que aquí a veces nos sentimos exigidos a que de la escuela tiene que aparecer una cierta excelencia deportiva y que una buena enseñanza de la educación física tiene que traducirse en un éxito deportivo. Yo a veces lo he oído, no en vuestro país en general, pero en Latinoamérica en particular, esta proximidad de que si la educación física trabaja bien, en Cataluña también lo había llegado a oír, esto repercutirá en las medallas olímpicas. Y yo pensaba, no, es que no tiene nada que ver, nada de nada, porque no es la función de la educación física esa. Ni por mejor que trabaje la educación física jamás se conseguirá eso. Y no tiene que ser esa pretensión. La pretensión de la educación física, en todo caso, podría ser intentar hacerlo tan bien y tan interesante que mucha gente quisiera hacer deporte. Eso sí que puede ser nuestra intención. Y que la gente lo hiciera con conocimiento. Y que, ostras, ¿y tú por qué haces rugby? Yo hago rugby porque, mira, un día el profe en clase nos llevó a un sitio y ahí lo descubrí. Muchos de nosotros hemos descubierto cosas porque alguien nos ha hecho descubrirlas. Entonces, para mí, la educación física puede ser el lugar donde descubrir cosas. Porque, y cosas como también la importancia de hacer ejercicio físico, pensar que a través del ejercicio físico o de la práctica deportiva te lo puedes pasar bien, simplemente tienes que encontrar la práctica que te lo haga pasar bien. Si en mi escuela solo enseño un deporte y ese deporte no me gusta, pues esto de la educación física no me gusta. Pero en cambio, si la educación física me muestra una amplia gama de posibilidades, algunas me gustarán y algunas no. Vale, vale. El profesor Norman nos quiere hacer una pregunta. Norman, no sé si tú habilitas tu Sí, cámara. hoy estoy saliendo de una actividad virtual con el colegio y nos toca cumplir algunos parámetros. Enrique, excelente todo lo que nos has dado. Lo Yo agradezco. quiero hacerte una pregunta pequeña que escuché de unos maestros, de esos maestros de vieja data que estuvieron con nosotros orientándonos todo este camino y esta aventura de la educación física. Y hay uno de ellos que nos hace saber que en medio de este mundo de la técnica y de la deportividad en que estamos metidos, nosotros en la virtualidad no nos hemos reinventado. Lo único que cambió fue el medio, que es la parte virtual. Yo no sé qué compartes tú frente si realmente los docentes de educación física nos estamos reinventando en la virtualidad. Esa apreciación de poder abrirnos la puerta con el juego, la gamificación, el interés del niño,
no sé si todavía estamos cortos en poder vincularnos realmente con la esencia de la virtualidad. Es eso. Muchas gracias. Mira, si me hablas de virtualidad, me encuentro incómodo porque para mí esta situación que estamos viviendo es un accidente. Es decir, aquí yo estoy de acuerdo que creo que no nos hemos reinventado, simplemente lo que estamos haciendo es intentar salvar la situación, hacerlo lo mejor posible, pero esta no es nuestra esencia. Claro, si el mundo fuera así, tendríamos que buscar la manera de conseguir cosas a través de una pantalla, que es la cosa más triste. ¿Se pueden hacer cosas? Se pueden. Pero la misma enseñanza requiere de podernos ver de otra manera. O sea, yo, aunque os esté viendo, es una manera muy fría, es una manera muy... Faltan muchos elementos ahí. Y el otro día también leía un artículo que decía que ¿por qué cansaba tanto hacer una sesión virtual? ¿No? La verdad es que yo me quedo absolutamente agotado. Y agotado es porque necesitas hacer mucho más esfuerzo, porque a veces a la mitad de tu público no lo ves. Cuando tienes tu presentación ahí en medio, solo ves muy poco, no recibes el apoyo que necesitas cuando hablas, que alguien va sintiendo. A mí me sirve mucho, aunque sea por una pantalla, cuando alguien va haciendo gestos, me acompaña en mi discurso. Entonces, al revés también, cuando un alumno está con el profe, está aprendiendo algo, tenerlo cerca es importante, este calor, este abrazo, este contacto, el movimiento. Hay cosas que a través de la pantalla en educación física no podremos hacer nunca. Podemos hacerlo ver, acercarnos, ¿no? Decir, mira, pues te paso una pelota y luego montamos un vídeo y parece que nos la hemos pasado, sí, pero no nos la hemos pasado, ¿sabes? O sea, así no se aprende el pase. El pase se aprende, pues tú en un sitio, yo delante tuyo y pasándonos la pelota. No hay otra manera posible, ¿no? Y si tengo que aprender a correr, tengo que correr. Y si tengo que aprender a ir en bicicleta, tengo que ir en bicicleta. Es que no puedo hacer otras cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, buscando, exprimiendo. Yo creo que estamos exprimiendo lo que podemos y lo que sabemos, porque además ni nadie nos avisó, ni nadie nos formó, ni estábamos preparados para eso. Es decir, de un día para el otro se acabó. Se acabó todo el mundo a casa y ahora a ver qué haces. Bueno, pues entonces ahí hemos hecho lo que hemos podido. Y yo soy muy respetuoso incluso con los que no han hecho nada, porque yo hay momentos en los que, y ahora son las primeras que hago, no aceptaba ni una conferencia virtual. ¿Por qué? Porque no estaba bien de ánimo. O sea, esto, es decir, no, yo ahora, mi atención va hacia otro sitio, hacia cuidarme a mí, cuidar a las personas que están conmigo, me siento amenazado, parece que nos vamos a morir todos, la incertidumbre de lo que pasará, como para decirle yo ahora, mira, ahora vamos a bailar, no lo sé, si ni yo me encontraba con ánimo, ni me encontraba que eso es lo que debía hacer con mis alumnos. Entonces, por suerte, cuando empezamos todo el proceso virtual, alguien experto en temas virtuales habló conmigo y con mis compañeros y nos envió un mensaje que a mí me cambió o me confirmó lo que era mi impresión, pero aquello me lo remató. Y me dijo, mirad, lo que vuestros alumnos necesitan el día que se vean con vosotros es cariño. Nada más. No intentéis hacer clase. No intentéis decirle, no. Que hablen. Que hablen. Cómo se sienten, cómo están. Si alguien tiene un gato y lo quiere enseñar, que lo enseñe. O sea, es ahora más que nunca es cuando hay que potenciar el aspecto más humano, más sensible de las personas. Lo demás, para mí, lo que os decía del foco, no es importante. O sea, para mí aprender a votar, aprender a hacer una voltereta, en este momento, cuando tú piensas en la tragedia,
Y dices, pero es que esto eso no importa para nada. No importa para nada. Para nada. Entonces, ¿qué importa? Pues, claro, se te rompe todo, ¿eh? También se te rompe todo. Pero bueno, yo desde ese momento y con mis alumnos, pues he tenido una relación mucho más de hablar, de escuchar, porque otras cosas no podemos hacer, y lo agradecen. Y hemos estado 2 meses, alumnos universitarios, ¿eh? Y el último día llorábamos. Es decir, también hay una conexión, pero cuando lo que hay es voluntad de entender que la persona que está al otro lado es una persona como tú, que está sufriendo la misma situación que tú, que no sabe exactamente cómo hacerlo, que tiene que dar la cara porque se le exige, y sobre todo al profesor se le exige que cuando se ponga delante de la cámara, pero claro, el profesor detrás también tiene su vida y su estado de ánimo y, bueno, y nos obliga mucho. Para mí es un proceso altamente exigente y además en una materia como la nuestra, que nuestro ámbito de trabajo tampoco lo tenemos. Es decir, yo no puedo ni porque no les tengo juntos y cuando yo hago clase de educación física los tengo juntos. Ahora los tengo separados. Me tengo que inventar cosas, pero yo a eso no le diría reinventar la educación física. Bueno, Para mí reinventar la educación física es lo que tendríamos que hacer cuando volviéramos y es repensarla, ¿no? Quizás en a eso va mi otra pregunta, Eric. Que realmente ¿qué han trabajado ustedes en España con todos los docentes universitarios al visualizar lo que es el futuro? Si nosotros vamos a continuar viviendo con este virus que nos cambió 180 grados, lo que es la vida, a todos nos cambió la vida. ¿Qué va a ser de las relaciones cuando sabemos que lo fundamental de la educación física es lo social? Es el encuentro, es el contacto, es el tacto, ¿ok? Y seguramente lo que nos está quitando es casi lo fundamental de la educación física. ¿Cómo lo están viendo el post-coronavirus? Mira, ahora no lo estamos viendo tampoco. Es decir, no sabemos. Estamos en el mismo punto que vosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos en las condiciones en las que se va a reanudar. Hoy he escuchado a un pediatra que decía que los niños tendrían que estar en la escuela, porque se va descubriendo, claro, no hay conocimiento, investigación todavía, no sabemos bastante, pero están llegando a la conclusión de que los niños no son buenos transmisores y por lo tanto en la escuela estarán más seguros que en la calle, que conviviendo con los adultos. Habrá que tomar las precauciones, pero que quizás no serán tantas como nos estábamos imaginando. No sabe, aquí en España al menos se está hablando de un término que a mí me da mucha tristeza, que es la nueva normalidad. Es como decir, ya nada será nunca más como antes. Y eso me da mucha tristeza, ¿eh? Porque ya no solo la educación física, significa las relaciones entre las personas no van a ser iguales. Pues eso a mí me da mucha tristeza, me pone muy triste, porque yo tengo ganas de reencontrarme con las personas con las que me encontraba y hacer lo mismo que hacía, que no hacía nada especial. Pero nos encontrábamos, nos abrazábamos, nos íbamos a cenar, nos tomábamos una cerveza, te ibas a la playa, te bañabas, te ibas de excursión, lo normal. Si ahora hay que tomar un tipo de precauciones, me gustaría pensar que es porque ahora no tenemos la situación controlada, pero que habrá un día, igual que los futbolistas están empezando a jugar, tendremos que convivir con este virus o aprender a convivir con este virus. Claro, ahora no hay vacuna, ahora no hay nada, pero la gripe, que es un virus parecido, menos nocivo, convive con nosotros y cada año muere mucha gente, o el ébola, pero más o menos se ha controlado de una determinada manera. Claro, ¿cuál es el problema principal de la COVID-19? Al menos aquí, que se colapsa el sistema sanitario. Ese es el problema. Entonces, si tú te encuentras mal, pues te vas a morir
porque el sistema sanitario no te va a poder curar. Entonces, si eso es progresivo y una persona puede ir al hospital y se la puede atender, pues hay muchas enfermedades que son muy graves. Bueno, entonces, ahora no sabemos. Yo he visto imágenes de escuelas suecas, por ejemplo, donde dibujan un círculo en el suelo o un cuadrado en el suelo y el niño está dentro y no se puede mover de allí. Claro, si esto va a ser la escuela o la vida, pues no sé, ahí pocas cosas se me van a ocurrir qué hacer, porque significa que el niño, o aulas donde, supongo que habéis visto también imágenes, donde el niño está dentro como de una urna. Pero aquí en España, por ejemplo, hay alguna escuela que ha dicho, no, nosotros es que para abrir así no vamos a abrir. Escuelas que se han negado y lo podrán hacer temporalmente, seguramente. Pero para tener el niño dentro de una urna, para que el profe tenga que taparse la cara, para que, pues no, depende de las edades, pues no nos parece lo más oportuno. Entonces, hay mucho desconocimiento, hay mucha incertidumbre, no sabemos cómo vamos a empezar el año que viene a ningún nivel. Vale, el profesor Joao puede hacer su pregunta para que habilite su micrófono. Miremos. Listo. ¿Ya? Vale. Ya, perfecto. Bueno, primero pues quiero agradecer a los organizadores y al doctor Enrique por abrir este espacio, compartirnos este conocimiento que indudablemente pues es bien interesante y pues genera, como creo que era el objetivo del doctor en principio, una serie de ideas nuevas, de inquietudes, ¿sí? O sea, como que sí hay una movilización ahí, al menos en mi caso particular, frente a cómo podría ser, ¿no? La inquietud, ¿qué podríamos llegar a hacer? Entendiendo pues que todos los cambios generan inquietud, generan pues miedo, un poco de zozobra y demás. Y también pues que es innegable que la educación física viene viviendo como una transición pues, de esas formas tradicionales de hacerla a unas que se proyectan hacia otro tipo de habilidades y demás. Yo sí quisiera preguntarle, doctor, o bueno, tengo dos preguntas. La primera de ellas es, puntualmente, en el caso hipotético que uno quisiera empezar a adentrarse en este mundo de la gamificación, digamos, ¿qué consejos nos podría usted compartir frente a cómo iniciar? ¿Sí? Como para evitar de alguna manera, digamos, entrar o sea, que se convierta en un tema de fracaso, ¿sí? O sea, digamos, me parece interesante poder iniciar el ejercicio basándose en las experiencias de otros escenarios. Sería la primera pregunta. Y la segunda, que está muy relacionada, es que sobreentiendo que la narración o la historia es fundamental dentro de este proceso. Y pensaba un poco en lo que sucede con los cuentos motores, ¿no? Que ya existen algunos que son muy bien definidos, pues para alcanzar el propósito. La pregunta entonces es, ¿existen algunas historias, digamos, ya que sean, digamos, ya determinadas y puntualmente diseñadas para el desarrollo de la gamificación? Gracias. Gracias. No sé quién decía que para hacer un viaje lo primero que hay que hacer es dar el primer paso, ¿no? Y el primer paso hay que darlo siempre. Y otra cosa es que, el cambio surge cuando, y no solo el cambio de la educación física, o el cambio de la educación física debe surgir del cambio de cada uno de nosotros. A mí siempre hay otra frase, creo que es de, hoy estoy espeso ya a esta hora, no recordaré, que dice aquello de que personas pequeñas haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños consiguen cambiar el mundo, ¿no? Entonces, si yo tuviera que empezar admitiendo que cada vez que hago una cosa corro el riesgo o como mínimo me genera una inquietud de si me va a salir bien o no, querré disminuir al máximo ese riesgo, ¿no? De que, bueno, voy a hacer una cosa que aunque no me salga muy bien, pues sea gestionable. Yo probaría algo breve. Ese para mí tendría que ser como una primera consigna. Breve significa en el tiempo, ¿eh?
voy a preparar una sola clase y que en una sola clase me voy a intentar montar alguna película, ¿no? Es decir, no sé, imaginar eso de la montaña, ¿no? Y a lo mejor poner algún tipo de marcador, tal, y poder dibujar esa montaña o traer una maqueta bueno, probar qué pasa cuando a los alumnos, porque yo también en ellos voy a provocar algo extraño, ¿no? Lo que os decía, si yo llego con una gabardina, un sombrero y una maleta, la primera cosa que va a suceder, bueno, hay que estar muy dispuesto a hacer eso, porque el primero que lo tiene que aceptar es el propio profe, ¿no? Yo estaría dispuesto a hacer eso o lo veo como hacer el ridículo, porque si lo vivo así, no lo estoy viviendo de la mejor manera para hacerlo y tengo que buscar otra opción. Es decir, primero me tengo que yo encontrar seguro con lo que yo voy a proponer. Sea o no sea gamificación, es que eso me es igual y a eso no le deis más vueltas. Pero a lo mejor a través de este concepto se me ocurre alguna idea en esa dirección que me ha permitido inventarme una actividad nueva. Pues para mí eso ya es bienvenido. Para mí eso ya es bienvenido. Entonces, los cuentos motores, hay otra cosa que también llaman el storytelling, no sé si habéis visto, de esto cada vez hay más gente que habla, es otro recurso. Y el storytelling lo que hace es explicar historias. Ahora imaginar que en lugar de empezar como yo he empezado, hubiese empezado yo con una máscara, yo con el sombrero, y yo vengo a dar la charla, ¿eh? Y os explico una historia. Bueno, de entrada, seguro que le vais dando al ordenador pensando que estáis en una conferencia equivocada, que no estoy en el lugar que toca, se ha vuelto loco. Es igual. Esto es lo que las neurociencias justamente te dicen, ¿no? Cómo esto predispone a la persona que te está escuchando a una actitud ante lo que le vayas a proponer. Luego, lo que le propongas tiene que ser coherente y sostenido en el tiempo. Hay una persona muy, muy interesante de neurociencias, seguro que conocéis, pero hay muchos vídeos, que se llama David Bueno. Si consultáis vídeos de David Bueno o leéis libros que son muy interesantes, tiene un libro muy interesante que se llama Neurociencia para Educadores. Él no es educador, él es experto en genética, pero él te habla del cerebro de una manera que tú, educador, debes saber cómo provocar eso. ¿Vale? Él te dice, mira, el cerebro, ante la sorpresa, actúa de esta manera. El cerebro, ante una frase como, chicos, ¿queréis que os diga una cosa? El cerebro se activa solo, pero porque el cerebro humano le gusta esto. O sea, es fisiología. Y de la misma manera, cuando al alumno le estás hablando durante una hora, su cerebro se apaga y desconecta y no puede estar más tiempo atento. Pero no es porque el niño... No, porque el cerebro, cuando no hay un estímulo interesante, el cerebro se apaga. Por ejemplo, ¿nunca os ha pasado que habéis cogido el coche, habéis ido a un sitio y cuando llegáis al sitio no sois conscientes de por dónde habéis pasado? Entonces, él explica que cuando el cerebro humano evoluciona muy despacio, y nuestro cerebro está siempre atento a la amenaza, como si viniera un depredador a comernos. Todavía nuestro cerebro recuerda esto. Y eso hace que, por ejemplo, cuando tú vas a cruzar la calle sin verlo, viene un coche, tú das un salto y no ha sido un salto consciente. El cerebro está preparado para reaccionar ante determinados estímulos. Pues el cerebro, cuando está escuchando a alguien y este alguien no supone ni una amenaza, ni un estímulo, ni nada, desconecta.
Por lo tanto, él te dice, profe, ves buscando maneras para volver a activar, si no, el público se duerme. Sorpresa. Bueno, pues imagínate cómo puedes sorprender a tus alumnos. Y no hace falta la gamificación, siempre. Imaginar, yo voy a hacer relevos, o voy a hacer, no sé, danza. Y los voy a meter en un aula, voy a cerrar las ventanas, voy a bajar las persianas, voy a apagar la luz, nos vamos a quedar a oscuras y voy a encender 4 velas. Les voy a proponer que hagan como una carrera de relevos con la vela. A lo mejor no es apropiado porque se quemarán y luego no es un buen ejemplo, pero solo el hecho de dejarles a oscuras, encender una vela y que se tenga que pasar la vela lo más rápidamente posible, eso ya es... ¿Y esto? O les voy a dar estas pulseritas fluorescentes y en la oscuridad van a tener que hacer unos movimientos, esto lo vamos a filmar. Bueno, estas circunstancias raras en las que de vez en cuando nos pone el profesor, bueno, pues eso puede generar toda una serie de actitudes, de predisposiciones, y lo que decía Raúl, con lo de subir las montañas, los niños llegarán a casa encantados con lo que se hace en educación física. Y en cambio, cuando les hacemos botar la pelota, por más técnicamente correctos, por una tal, esto no lo explican en casa. Además, a muchos les importa poco aprender a botar con la mano izquierda o hacer una no sé qué. Les importa poco. Pero la aventura, wow, esto lo explicarán. Y cuando lo explican, lo que están haciendo es hablan de la educación física en la escuela. Y cuando hablan de la educación física en la escuela, le están dando valor a lo que la educación física está haciendo en la escuela. Y la educación física en esa escuela es importante. Porque el profe la ha hecho importante. Vale, Enric, gracias por esa respuesta. E inclusive, pues, me hacías pensar en algo, y es que ese valor social que se comienza a construir a partir de todo esto que terminas diciendo, es el que de alguna forma posiciona la educación física y le da un estatus. Cuando socialmente se dice, está pasando algo en la escuela y de alguna forma está invadiendo, por decirlo así, otras esferas de la vida del niño, su familia, sus amigos, y logra tocar como esa dimensión de motivación, pero también esta esfera social. Entonces, te agradezco, Enric, pues yo creo que nos pasamos un poquito de la hora. Les agradezco a todos por su disponibilidad, su disposición frente a esta charla. Pues lo que dice Enric, este es un camino que es largo, que de alguna forma es una construcción, y hay que iniciar, y pienso yo que las palabras fueron totalmente acertadas de dar ese primer paso. Entonces, ese primer paso, y cuando sea en grupo, cuando sea en conjunto, es mucho más llevadero. No sé si, Enric, quieras terminar con algo. Bueno, agradeceros la invitación primero y después aunque lo que os decía antes, ¿no? Aunque sea una situación muy extraña, las cámaras, las personas que tenéis la cámara abierta y me habéis ido acompañando y asintiendo y riéndoos y tal, pues me he sentido muy a gusto, incluso con los que tienen la cámara apagada. Imaginar lo necesitados que estamos, los que estamos confinados solos, que hasta con un nombre ya te sientes acompañado, sabes que ahí hay alguien, igual está durmiendo, pero para mí ha sido un placer. Si he podido resultar